Los buenos días al país. Un saludo especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo, el Código Penal sigue ahí rezagado. Hay ya una decisión de que no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, los diputados se quedaron estudiándolo. Nunca ha habido tiempo. Va a quedar para el próximo 20 años, el Congreso que se juramenta el 16 de agosto. Sí. El presidente mandó una señal y dijo, no hay tiempo, además hay demasiadas observaciones, ahí mismo se frizó todo. Para que usted vea el poder del Ejecutivo frente a los demás poderes del Estado, independientemente de que hay una separación de poderes. Hay muchos temas interesantes, pero primero vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno dominicano sometió el jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca el traspaso de 52 inmuebles ubicados en 19 provincias del país para ser comercializados a través de un fideicomiso público que controlará la fiduciaria Reservas. Los médicos, clínicas y todos los proveedores de servicios de salud están obligados a dar comprobante fiscal como cualquier establecimiento comercial o profesional liberal. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, dijo que todo el que tiene una actividad comercial, empresarial y de servicios profesionales está obligado a emitir comprobantes fiscales. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a partir de septiembre de este año estarán abiertos los 14 carriles que forman parte de la solución vial del kilómetro 9 de la autopista Duarte. La información fue ofrecida por Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Planificación de Obras Públicas, quien precisó que a pesar de que los carriles estén disponibles para el tránsito, los demás detalles de la obra quedarán finalizados en noviembre. El Ministerio de Trabajo, en el marco de sus atribuciones legales, dispuso la paralización de actividades en 11 empresas ubicadas en la zona franca y sur de Santo Domingo Este, ante el peligro inminente para la seguridad y la salud de sus trabajadores. De acuerdo con una nota de prensa, los inspectores de trabajo levantaron aproximadamente 153 actas de infracción, de las cuales 102 corresponden a violaciones al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, contenido en el decreto número 522-06 del 17 de octubre del año 2006. Las 51 restantes corresponden a violaciones al Código de Trabajo relativas a salarios mínimos, horas extras, ausencia de un comité de seguridad y salud en el trabajo, descanso semanal, falta de pago salario de vacaciones, no disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo. La economía dominicana alcanzó un promedio de 5.1% interanual en el primer semestre de este año 2024 y una expansión de 6.2% en junio, lo que ha colocado al país como el de mayor incremento interanual entre sus pares de Latinoamérica, aseguró el Banco Central. De acuerdo con su informe preliminar del Banco Central de la República Dominicana, el desempeño acumulado ha tenido lugar en un entorno de estabilidad de precios como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, lo que ha permitido sortear de manera oportuna los factores de riesgo para la economía dominicana. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que la institución no ha optado por el silencio administrativo. En su lugar, ha enviado al Ministerio Público más de 10 casos y ha suspendido a cerca de 1,000 proveedores del Estado debido a diversas violaciones de las normas. Indicó que como institución tienen el deber de agotar un proceso y cuando se detecta algún nivel de incumplimiento de confirmarse, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene la potestad de inhabilitar al proveedor de manera permanente o de manera temporal. Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones, afirma la misión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo recientemente en el país agotando una visita anual. La afirmación contenida en sus conclusiones publicadas en la web del Fondo Monetario Internacional se da en un contexto en el que el país se debate
el inminente sometimiento de una reforma fiscal. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Todos los dominicanos estamos conscientes de que se necesita un nuevo Código Penal para perseguir los nuevos delitos, los nuevos crímenes, para sancionar a delincuentes que están cometiendo determinadas violaciones y no se pueden sancionar como se debe porque no tenemos un código actualizado, moderno, pero las tres causales dividen la sociedad dominicana. La han dividido en dos desde hace mucho tiempo y nuestros políticos no han querido enfrentar el tema como se debe y bueno, cada vez que llega la hora cumbre, cuando se discute, cuando se debate el Código Penal, hay que dejarlo como ha ocurrido ahora, que los diputados tenían 4 años ahí estudiando, 4 de los 20 que tiene, dando vueltas y vueltas. Mayor de edad. Sí, los tenían ahí, lo sacaron a última hora, los senadores lo aprobaron en 2 lecturas rápidas y consecutivas. Luego los diputados comenzaron a estudiarlo, pero contra el tiempo, porque la legislatura venció el pasado 25, el pasado jueves. Entonces, lo sacan a última hora, hicieron unas vistas públicas rápidas, se presentaron 50 o 53 instituciones e hicieron cerca de 160 observaciones. Óigame, a un código que ha sido estudiado muchísimas veces. 160 observaciones que no vieron senadores, que no vieron diputados. Bueno, cuando le preguntaron al presidente, dijo, bueno, pero hay muchas observaciones, yo creo que no es necesario convocar una legislatura extraordinaria, porque estaba hablando de convocar una legislatura extraordinaria para discutir el código. Digo, yo creo que hay tantas observaciones que no es necesario. Esa señal cayó directo en el Congreso y dijeron, bueno, si quien la va a promulgar, si es aprobada, dice que no hay tiempo, que hay muchas observaciones, vamos a darnos nuestro tiempo. Eso quedó ahí para el próximo Congreso, como ha ocurrido muchas veces. Ojalá que el nuevo Congreso asuma con seriedad la necesidad de darle al país un nuevo Código Penal. Mire, yo como lector de derecho, a mí no me gusta decir ni que soy abogado, porque yo no estoy yendo a tribunal a nada de eso. Lo he dicho aquí, que yo me fui de eso, yo tengo mis razones. Pero su tiempo en ejercicio, no, usted no está yendo batallé. ahora. Sudé toga, como bueno, sudé toga. Por lo menos, pero que ya, yo no creo que nadie objete que se le llame abogado a usted. Entonces, pero yo vi que la doña Miriam que se va, dijo el por qué se iba, y digo yo, eso lo viví yo. Perfecto. Pero mire lo que yo quiero decir, es que el código, los que alegan que las tres causales han impedido la aprobación del código, no es ni tampoco por cuestión de iglesia, ni por cuestión de esto, no. Es que hay un obstáculo fundamental. ¿Cuál es, doctor? Eso mucha gente no ha hablado de eso. El artículo 37 de la Constitución, que dice, el artículo más certero y más corto que yo he visto en una Constitución, artículo 37. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Ya, para poder hacer eso, tienen que modificar ese artículo de la Constitución, porque va a chocar, y la Constitución es la ley de leyes. No puede haber ninguna ley, porque el Código Penal es una ley. Es una ley, ¿verdad? Podría ser sustantivo, no sé, objetiva, pero no es como la Constitución, no tiene la fuerza que tiene la Constitución. Entonces, eso por un lado. Yo escuché a un legislador... Hay una corriente de juristas que dice que sí, que eso es cierto, que eso está ahí. Y que si no me equivoco, que escuché a un jurista decir que se podía, por eso era que era interesante ver la posibilidad de aprobarla en una ley, porque también el asesinato es una forma de interrumpir la vida. Lo que pasa es... O el homicidio. Que aquí hay mucho populismo. Y está penalizado. Aquí hay mucho populismo, mucha chercha. Sí. Y mucha carnaval, y mondongo, y chicharrones. Señor, lo que hay nada más es que sentarse con frialdad a observar las cosas.
Claro. Esas causas que quieren meter en una ley, en el Código Penal, la ley de salud pública Sí. lo contempla. O sea, un médico, no es verdad que un médico que es el que conoce, el que sabe, Pero el proyecto que se está discutiendo no tiene las 3 causales. por lo que estoy No, diciendo. no la tiene. Usted Lo que compra. pasa es que las presiones fueron para que se incluya de parte de un sector. Exacto. Y lógicamente cuando ese sector protesta, viene el conservador, de parte de la iglesia católica, que dice, no, entonces viene la contraparte y ahí que viene la división. Ahora vemos que eso no es exclusivo de la República Dominicana, porque el poder imperial más grande, salvo el romano, que fue el más grande, que es el de Estados Unidos, que se está desmoronando, porque sabemos las razones. Mire, tienen también dividida la sociedad. El efecto de lo que usted ve es que están divididos en dos partes, uno está en contra y otro está a favor. Ahora, sin embargo, no todo es negativo. No. Ese nuevo código tiene muchas figuras positivas que siempre uno estaba abogando porque fueran tomadas en cuenta como son. Fíjense, las sociedades avanzan. Hay lo que se llama ahora la globalización, ¿verdad? Sí. Así como se globaliza todo, se globaliza el delito también. Claro. Entonces, usted encuentra que ahora hay delitos que no existían. Pero los delitos tecnológicos, Pero ven acá. aunque hay leyes especiales, eso pero es lo bueno. de menos, porque eso no afecta la sangre. Porque yo digo lo que decía el profesor Vincho Castillo, decía, Ajá. hay delitos de sangre y delitos económicos. Ajá. El de sangre es más fuerte. Sí, claro. Oíste, es más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de delitos que no existían, podrían existir, pero bajo perfil hace muchos años en otras sociedades más avanzadas. Mire, el secuestro no estaba aquí penalizado. El sicariato es una figura nueva, como la cuestión de los, ¿verdad? Etcétera. Entonces, otra cosa que me ha gustado, que ha contemplado, es el cúmulo de penas. Sí. Eso es importante. Ahora, lo que yo digo es que este país no está preparado, porque una cosa es que esté ahí en la ley, y otra cosa es que el sistema esté preparado para que un tipo pueda estar, por ejemplo, 60 años en la cárcel. ¿Y cómo? Aquí nunca nadie cumplió. Yo creo que aquí hay un solo tipo que cumplió 20 años, que fue el caso del niño aquel, el niño Llena, que cumplió 20. Hay unos presos todavía. Y el otro va a cumplir 30. Sí. Ese porque eso causó un estupor en la sociedad. Claro, eso estremeció la sociedad, claro. Pero, bueno, y también por la relación que había entre el matador y el niño, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ese código no ha sido aprobado por la falta de voluntad política de los legisladores que hemos tenido ahí. Porque entonces ellos tienen que pedirle permiso a otra gente. Pero señor, usted no tiene que pedir permiso, usted tiene que, lo que hicieron está muy bien, vista pública, perfecto. Usted dijo que más de 160, ¿verdad? Mire, claro. Yo me recuerdo de una cosa que usted dijo cuando estaban reformando la ley electoral, y se le van a estar quitando tantas cosas a la muñeca que la van a dejar sin cabeza. Sí. Y eso va a suceder con ese código, porque no son 160, debe haber más de 300. Lo que pasa es que era exagerado ya, ¿verdad? Sí. Así que uno espera que esta gente se pongan de acuerdo. Pero la mayoría de las observaciones, según lo que estuve leyendo, todas vinculadas a las 3 causales. El presidente parece que una voz le dijo, mira, eso no se puede aprobar así, eso hay que chequearlo, ¿verdad? Para evitar un problema. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo cuando la figura presidencial interviene, los demás poderes se frenan. Acá, líder, pero que... Entonces, ahí tiene uno que admitir, lamentable y desgraciadamente, que la división de poderes no es en los libros, es en la Constitución. Un papel. En la práctica, el Ejecutivo sigue teniendo el poder sobre los demás poderes del Estado. Por eso es que eligen ese tipo de legisladores aquí. Sí. Aquí hay mucha gente capaz y capacitada que puede formar parte de un Congreso. No, eso no. Porque el Congreso tiene mecanismos. Incluso hasta porque bueno, la Constitución establece, el Congreso aprueba la ley, hay 2 cámaras, se aprueban, va el Ejecutivo promulga o veta, ¿verdad? Ya. Pero hay mecanismos cuando el Ejecutivo pero claro, se impone y el Congreso entiende que no, que tiene la razón. Por eso le decía yo a usted en uno de los programas, le decía, mira, lo que pasa es que la ley contiene su trampa. Sí. El que hace esa ley no lo hace de que, no, que yo voy a misa los domingos. No. Es una forma de amarrar. Claro. Eso que usted dijo es lo correcto. Para poder llegar ahí hay que pasar por el sedazo de un partido político. Sí. ¿Entiendes? Si usted no es de ese esquema, no hay forma. O sea que yo creo que por ahora, no sé, me parece que el Código Penal podrá que llegue a casarse después y tenga hijos y no lo pruebe. Va a haber muchas presiones ahora. Uy, ojalá. Y además,
ojalá que los nuevos legisladores entiendan la importancia que esto tiene para el país, Bueno, ¿pero qué? para perseguir el crimen. Pero, líder. ¿Verdad? Bueno, el propio presidente decía que se necesita realmente un código para garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos- Entonces, estamos conscientes de eso, vamos a crear las condiciones. Pero que es- Vamos a aprobar el código, saquemos lo que haya que sacar y aprobémoslo en función de los intereses de la nación dominicana, no de particulares. Una última y breve Ajá. observación. Este código siempre se le llamó napoleónico, Sí, porque fue creado por Napoleón Bonaparte, que Claro. fue tremendo tipo en Francia, Sí. no solamente militar, Sí. no de todo. Pero resulta que ese código lo tenían los franceses que estaban en Haití, allá, el Saint-Domingue. Sí. Y cuando los haitianos ocuparon esto aquí, lo trajeron a imponer su código aquí en francés. ahí lo heredamos, sí. Pero estuvo en francés, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que Lilich, que hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, que no es como un llame, como dicen por ahí. Claro, claro. Entonces ordenó que se tradujera al español. Pero es el mismo código napoleónico que en Francia está en un museo. Claro. Este es un museo. Ahora aquí, ¿Usted me está entendiendo? consciente de eso Por Dios. y de cómo evoluciona el mundo, Ya, con eso me para lo dije todo. poder perseguir los crímenes y tener la tranquilidad y la seguridad que Por eso necesita se la lo- población, vamos a darle el código que necesita. Por eso se lo dije Así todo. es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Un pensador de ciencia política, filosofía política, decía, un gobernante piensa un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en las próximas generaciones. Sí. Fíjense qué cosa más bonita. ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, aquí en cada cambio de gobierno, o que sea que repita el que estaba, o que venga uno nuevo, la gente tiene muchas expectativas. Sin embargo, eso no, en la práctica no se da así como la gente entiende que debe ser. ¿Tú sabes por qué? Usted sabe por qué. Porque es que los gobiernos no aprovechan, son pocos los que han hecho eso. Por ejemplo, en el caso a un costo muy elevado, en el caso de la dictadura de Trujillo, que se rodeó de los hombres más sapientes de este país, pero lamentablemente fue un régimen sin democracia, ¿verdad? Sin liberalidad. Una dictadura, sí. Usted comprende, pero se rodeó de los cerebros más preclaros. A la buena o a la mala. Estoy hablando de los más preclaros. Sí. Ahí usted no tenía, y eso lo saben los que investigan aquí y conocen la historia, saben que eso es así. Ahora estamos en tiempos modernos, en donde hasta un tipo vago que está en la esquina, que se levanta a las 10 de la mañana a beber cerveza, tal día de lo que pasa en Tokio o en China, ¿verdad? ¿Te me está entendiendo? Que la economía, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los gobernantes, quizás en el fondo de su corazón, quisieran hacer un cambio verdadero para dotar al país de un equipo que piense en eso que le acabo de decir, en la continuidad del país, ¿verdad? Dotar al país de instituciones que funcionen, pero lamentablemente no es así, porque es que hay lo que se llama el clientelismo político, cada cual siembra. Y es bueno que usted pone sobre la mesa esos aspectos, Sí. lo del estadista, lo del político, Sí, sí, sí. porque estamos en un momento en que se va a hacer una transición dentro del mismo partido, con el mismo presidente. Es decir, Claro. ahora la transición es un cambio de un periodo de gobierno a otro periodo de gobierno con la juramentación del presidente el 16 de agosto próximo. Exacto. Entonces, y lo digo, qué bueno que usted lo trae, porque Abinader debe pensar como estadista, en pensar en las futuras generaciones. Y digo pensar en las futuras generaciones porque ahora él está obligado a estructurar un gobierno que les permita presentar soluciones a problemas fundamentales que serán determinantes para las presentes y futuras generaciones, porque resolver problemas fundamentales como la salud, la educación, la inseguridad ciudadana, eso va a determinar el futuro de los dominicanos a 20, 30, 40 años. Eso es lo que nos va a dar a nosotros estabilidad, crecimiento económico, desarrollo, porque sin educación, sin salud, sin seguridad, no hay estabilidad, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces, Abinader está obligado Exacto. a tratar de escoger para
su gabinete, para la gente que le va a acompañar a las diferentes instituciones del Estado, a lo mejor de lo mejor. Sí. No importa quién le haya dado el apoyo, no importa que ese compañerito haya trabajado, escoger lo mejor de lo mejor, jugar el juego con los ministros que han tenido buen desempeño, lógicamente hasta donde usted lo entienda prudente, y los directores generales para que al segundo año de este segundo mandato de gobierno pueda decir, vamos a pasar revista. ¿Estamos en la ruta de presentar soluciones a los problemas que afectan al país? Sí, en 2 años vamos a tener soluciones definitivas, porque eso es lo que le va a reclamar a la población cuando él se vaya. Ese va a ser su legado. Hay mucha gente que dice, bueno, si tú haces de educación, eso no se ve. No se ve en materia tangible como tú lo ves cuando construye un puente. Ahora, tú sí lo ves con el crecimiento de la calidad de vida, con el cambio en la calidad de vida de las familias, lo ves con el crecimiento de la economía, lo ves con el crecimiento de la industria, lo ves en diferentes aspectos, porque lo que te transforma es la educación y lo que te da calidad de vida es la salud, el buen empleo, la seguridad que te trae inversiones. Es decir, está obligado a presentar soluciones para que realmente pueda salir por la puerta grande en 4 años. Pero no hay que ser un gurú político. Sí. Para uno darse cuenta de lo siguiente, hay lo que se llama la extrapolación, que es un mecanismo de estadística, ¿verdad? Y matemático. Sí. Que usted, por ejemplo, por los factores que usted tiene en este momento, usted proyecta hacia dónde va eso. Usted ve un tipo que tenga una fiesta, me gusta poner ejemplos así populares, que la gente de una vez lo capta. Un tipo que está bebiendo trago y chelchando y brincando toda la noche, y de repente el tipo sale a buscar su carro para irse para su casa, que él vive en San Cristóbal a la 1 de la mañana. Una persona sapiente dice, ese tipo no va a llegar a San Cristóbal. Porque ¿Va borracho? se lo va. Entonces, sí, entonces yo puede digo, terminar en una cuneta, en una furnia, por ahí, quizás hasta en subiendo. un puente. Exacto, explota. Claro, Entonces, claro. ¿por qué digo esto? Un poco extremo lo que estoy diciendo. Sí. Por lo siguiente, imagínense una bola de cristal, ¿verdad? Una especie de brujería, ¿verdad? Sí. Política. Y usted déjame ver, el partido que está en el poder tiene todo el poder. Todo el poder, ¿eh? Todo. Poder político. ¿Controla todo? Sí. Entonces, déjame ver, 0 mata 0. ¿En qué está? Ah, no, esos tipos lo que están es peleando. A ver cuál es el que se va a montar allá arriba. Sí. Pues eso está ahí, no es que yo me lo estoy inventando. Claro. A la vuelta de la esquina. Sí, usted dice, pero acá, ¿y la oposición? No, pero hay gente que están aferrados ahí como una garrapata, que no quieren ceder. Señor, le hemos dicho, yo que tengo calidad moral para hablar como viejo, porque yo, si yo fuera un tipo joven, que tuviera, por ejemplo, 40 años, 30 años, me dirían, este está hablando porque este es joven y quiere que los viejos lo desaparezcan. No, como yo soy A viejo. usted las canas se lo delactan. Quizás está más viejo que algunos que están ahí. Y las canas se lo delactan. ¿Usted entiende? Entonces yo, como soy buena fe para mi país, y yo quiero lo mejor para mi país, yo no pude dar nada que no sea lo poco que yo aprendí. Sí. Yo di clase. Todo el mundo aporta. Sí, yo di clase, yo fui por aquí, trabajé. Sembró un árbol. Sí, hice lo que... Tiene hijos. Sí, yo sembré, Claro. Tiene varios libros. Tengo hasta nietos. Bueno, Oiga, entonces, doy gracias a este país que me dio eso. No fue de gratis, pero me dio eso. A veces la gente cree que no aporta. Pues hasta, mira, Claro. cuando usted tiene un hijo o varios hijos, te está aportando. Por Sobre eso todo yo en un país como este que nos van a suplantar. Claro. Perdone que yo no estoy haciendo una apología personal, No, yo sé que en no. absoluto. Ni quiero que nadie me nombre No, ningún empleo. yo sé porque a mí no me van a dar empleo ni de portero. Ahí está. Pero sí le digo, por eso yo tengo la profesión que yo tengo. Que aunque no gane dinero, pues me permite ser independiente, sí. de cierto modo. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Esa oposición, ¿es que están pensando? Gente que yo le tengo aprecio. Por ejemplo, ahí está el del FUPO, que es una persona que yo le tengo un aprecio real, ¿verdad? Personal, desde mucho antes de soñar ser presidente. Sin embargo, insiste mi querido amigo, que yo le tengo un cariño, que él lo sabe de corazón, en eso, señor. Pero no lo retire. Conviértase en un... No lo retire todavía, doctor. No, pero ven acá, espérate. Pero ¿y cuándo? ¿A los 90? No, por favor. Entonces, otra cosa, del otro lado, el archienemigo, porque ese es archienemigo, son enemigos los dos. Ese señor se insiste, mano, tranquilo, hay mucha gente joven que tiene condiciones para hacer un buen papel. Y podría ser, mira, estoy hablando de lo que eres, pues tú eres del PRD, o tú eres del OFA, o del PRD ninguno. Yo soy de todos, porque son dominicanos. Pero lo que quiero decirle es que nadie está en eso. Eso que usted está hablando es el deseo, no solamente el suyo y mío, sino de muchas personas en este país, que quisieran un país organizado. Pero lamentablemente... Pero independientemente del escenario donde esté la oposición, yo me refiero específicamente a la responsabilidad que tiene el presidente, que es por el que se votó, porque uno comienza a proyectar cosas, pero
el nuevo gobierno no se ha juramentado, se juramenta el 16. Sí, y lo digo porque el presidente comenzó a hacer cambios. Ya la gente está buscando siempre el canal de WhatsApp del presidente, porque ya comenzó a nombrar el gabinete. Claro. Es decir, claro. ahora es que tiene que pensar a quién va a nombrar. Sí. Y pensar también que tiene a mucha gente ahí que llegó, que son parte del oportunismo político, Pero claro. que llegaron a buscar lo suyo, como lo buscaron con el PLD en 16 años. Messier, por favor, no hay que ser un genio político para darse cuenta que si no hubiera sido con el apoyo de esos grupos periféricos, no coge el 50 más 1. Claro, claro. Oye, pero tiene él tiene que saber que cuando se vaya van a decir el gobierno de Luis Abinader. Claro. Y él tiene un compromiso fundamental con el país, que es el de la transparencia. Claro. Abinader tiene que ser más duro que nunca en estos 4 años con la transparencia. El que entiende que en los gobiernos que han logrado reelección es fácil enriquecerse y salirse con la suya, y meta la mano, Abinader tiene que hacer toda la diligencia posible porque esa persona sea procesada, porque el FAO se va a pegar luego a Abinader, que prometió transparencia y cambio. Oiga lo que estoy diciendo. Es decir, la transparencia no debe estar en juego en el gobierno de Luis Abinader, porque esa fue su principal propuesta, además de producir cambios fundamentales en la sociedad. Una transparencia total significaría hasta una ruptura con los que lo apoyan. Pero hay mucha gente ahí que no resiste. Pero yo creo que la transparencia total, eso no existe, porque siempre ocurren cosas que a veces te escapan de tu alcance. Claro. Pero tú tienes que ser diferente a lo que ha estado antes de tu llegada al poder, porque tú llegaste de la base de que tú eras lo mejor en materia de transparencia. Claro, entonces además hay un compromiso político de cumplir con cuotas. Sí, porque por ahí anda gente que ha sido sacado por escándalo, esa gente ha sido alcanzada por el brazo de la justicia. Gente que anda por ahí que ocupó cargos de preeminencia en este gobierno. Pero hay que llamar la cosa por su nombre, pan, mire. Pero también el Congreso está lleno de gente que fue cuestionada hasta fuera de este país. Sí, pero, doctor, votaron por ellos. Sí, eso es verdad. Ahora, lo del Congreso ya es un asunto en el que la gente lo eligió, ¿verdad? Y hay un mecanismo para ver de qué forma esa gente pudiera usted sacarla de ahí. Pero que ahí... A eso hay que hacerle expediente. Que quizás no, ya no es responsabilidad del presidente, ya es responsabilidad del Ministerio Público, de otras instancias. Sí, pero están ahí porque ese partido lo puso en esa boleta. Sí, eso es verdad. Ahora, lo que tú puedes, en lo que sí tú puedes garantizar la transparencia de tu gestión es con la gente que tú tienes control que va a nombrar. Mire, y la que tú tienes que supervisar a través de Contraloría de la Cámara de Cuentas. Déjeme darle este dato, así como abogado, que yo a mí me gustó leer como abogado. Hay una figura en el derecho penal que no necesariamente usted hay que someterlo para la justicia y probarle cosas, no. Es el rumor público. Sí. El rumor significa que ya con el rumor usted tiene, espérate, vamos a investigarte. Sí, ¿Usted me está entendiendo? Sí. Eso es así. Pero lo que tú tienes más a mano, a lo que yo me refiero, sin esperar el rumor, es que tú me nombraste como ministro. Claro. Y si tú permites que yo me robe 500 millones de pesos y ahí tú sabes que no estoy robando y me dejas tranquilo. Y simplemente, o yo soy director general, tú me nombraste por decreto y yo estoy involucrado en un caso de corrupción y tú solo me destituyes y me mandas a mi casa sin que el Ministerio Público accione, porque por atrás haya alguna incidencia política. Óyeme, tú estás tirando por la borda lo que ha sido tu principal propuesta ante la sociedad, que ha sido la transparencia. Entonces Abinader tiene que ser cuidadoso con la transparencia y sancionar o hacer posible que procesen a todo el que viola las normas de transparencia en la administración pública y además presentar soluciones a problemas fundamentales cuando se vaya en el 28. Si no, pasará como presidente más la historia. Vamos a la pausa. En los últimos días me he convencido de que realmente este es un país que pasa todo el tiempo en política, es verdad. En campaña política. En el 2020, cuando Abinader se juramenta, comenzó su campaña para la elección con un viaje a Pedernales a los 2 días.
inició su proceso, lo hizo desde el poder. Pero ahora el presidente Abinader no se ha juramentado como presidente. Faltan 20 y pico de días para juramentar, se va a juramentar el 16 de agosto. Y ya estamos en campaña política abierta. Cierto. Campaña política en el partido de gobierno que tiene más de 20 aspirantes, que de hecho el presidente los llamó, parece para frenar un poco, diciéndole, vamos a trabajar con el relevo de manera ordenada. Claro. Y parece que le pidió aguántense 2 años porque ellos siguen con su actividad política. Esos proyectos políticos están trabajando. Es un peligro para el gobierno. Cierto. Pero ya el PLD tiene aspirantes presidenciales. Francisco Javier se lanzó como aspirante presidencial ya el pasado miércoles en una intervención Claro que sí. en la Super 7, 107.7. Anunció su precandidatura en el PLD. Pero ya Leonel Fernández es candidato. Leonel Fernández está trabajando ya para el 28. Sí. Es decir, que tenemos los 3 principales partidos políticos con gente accionando para la candidatura presidencial del 28 y no se ha juramentado el nuevo presidente de la República el 16 de agosto. Pero eso a mí no me sorprende, porque yo siempre he planteado que aquí la actividad política empieza el mismo 16 de agosto, ahora se adelantó. Sí. No siquiera, ni siquiera se ha juramentado y ahora ya están en eso. Pero yo le voy a decir una cosa, lamentablemente en la República Dominicana la política partidaria no es más que una actividad mercantil, comercial, que usted tiene un producto, que usted tiene que temprano empezar a promoverlo para usted, ¿verdad?, buscar un posicionamiento en el mercado por cuotas. Pero son más de lo mismo todos. Es decir, a decir verdad. Sí, pero yo creo que eso no sea solo exclusivo de República Dominicana, porque usted tiene que mercadear sí, pero aquí como figura a los líderes políticos. Sí, pero aquí más. Mire. Porque Trump comenzó su campaña tan pronto salió. No, pero que pasa es un fenómeno que es bueno, que usted lo mencionó. Porque en Estados Unidos siempre fue que la gente iba y votaba y se iba para su casa. Sí. Entonces resulta que aquí ha habido una evolución, porque es que todo está cambiando en el mundo. Sí. Entonces fíjese cómo ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, qué bueno que usted lo trae, lo del señor Trump es un fenómeno populista, porque él no es político. Él lo que es un empresario de la comedia. Y aprovechó un momento de debilidad, candidato. Estados Unidos no es un país que puede caer como Venezuela en el socialismo más abyecto. Sí, claro. Oiga bien, Claro. porque en Venezuela, que era un imperio económico, la reserva de petróleo más grande del mundo está ahí en Venezuela. Sí. Y tiene 7,5 millones de gente en el mundo pasando vergüenza. 7, 9 millones. Sí, pasando vergüenza. Entonces, lo que quiero decir es, con sus bajas y sus bajas, Sí. lo que quiero decirle es que eso llegó a Estados Unidos, ese populismo, y cosas que suceden allí, voy bien, nada más se veía en el tercer mundo, en el África, en Arabia, en cosas, y allá está igual eso. Entonces ahora quiero decirle lo siguiente, que en Estados Unidos, al igual que en todas partes del mundo, va surgiendo esa especie como de virus que desmorona ese cuerpo. Sí. Y aquí lo que pasa es que es viejo y ya estamos acostumbrados a eso. Sí, pero ellos tendrán que buscar algún mecanismo para revertir eso, porque si no van a ir sucumbiendo como imperio. Aquí lo que nos ha salvado a nosotros de una conflagración, una deflagración interna, es que ya nos acostumbramos a eso. Porque habrá que ver lo que pasó a la caída del régimen de Trujillo. Sí. Que yo era un carajito, como dice el término de carajito, muchacho. Sí. En términos populares. Sí. Y yo veía lo que era, el lío era, ¿de qué partido eres tú? El que me dé mi mangú y el lío. Sí. Resulta que después de ahí... el mangú se convirtió en una práctica, claro. ¿De qué partido eres tú? El que me dé mi mangú. Claro. Y el que estaba de moda era la Unión Cívica. Llegamos a un momento que el propio expresidente Danilo Medina dijo, cuando salieron del poder, que los periodistas no salían a hacer campaña si no les daban la logística. Exacto. Entonces, y eso pasa en todos los partidos. ¿Cuál era? Usted habló de logística. ¿Cuál era el partido que estaba? No. La Unión Cívica. ¿El mangú a qué? ¿Es la logística de hoy? Sí. Es más, tan así que el candidato, diría Teofillo, se había mandado a confeccionar la banda presidencial y la doña mandó a Londres a confeccionar el traje de primera. Imagínese usted. Y se quedaron oliendo donde guisan. ¿Tú sabes por qué? Porque la fuerza trujillista, que no todavía tiene poder aquí, votó por Bosch. Eso saben ellos que es así. Y miren lo que sucedió, 59 puntos, qué sé yo, cuánto por ciento. Lo que quiero decirle es, y sin embargo, ese gobierno a los 7 meses, pitipuá, lo tumbaron. Sí. ¿Y qué pasó después? 2 años después, una guerra civil con intervención. Y después vino Balaguer. Sí, a pesar de los 12 años sangrientos, pero ya estamos más estables. Pero este es un país politizado. Totalmente. Estamos viendo, mira, el PRM tiene ya aspirantes: David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Samuel Buqueque, que van a ser candidatos, Samuel Pereira, Víctor Bisonó, Fellito Subebí, Delina Ascensión, y hay muchos más.
Yayo San Lobatón, Ahí está, Tony Peñaguaba. ahí está el germen de la división interna. Bueno, depende de cómo hagan su proceso interno. La historia está ahí. El Sí. PRD sufrió de un fenómeno Pero- llamado las tendencias. Pero los PRMistas tienen algo diferente, que están imponiendo disciplina. Observe que mucha gente decía, bueno, por el discurso de Ramón Alburquerque, por el de Guido Gómez Mazara, en las elecciones pasadas, en las elecciones internas pasadas, decían, bueno, ahí va a haber problemas, ¿no? Se entendieron, Aclararle. fueron elecciones y no pasó nada. Si hay reglas claras y disciplina, los partidos pueden llevar Déjeme su aclararle proceso esto, feliz sí, término. para que no me quede en el aire Sí. inconcluso. Todos los que usted mencionó y otros más que no se mencionaron tienen todo el derecho del mundo Sí, de aspirar. aspirar. Claro, claro. Lo que pasa es que ¿de dónde van a sacar los cuartos? Del dinero de los pobres, del Estado. Oiga lo que le estoy hablando. Habría que ver. Ninguno, Habría que ver pero es porque, que ninguno tiene porque dinero. eso es un riesgo para el que lo haga. Pero estoy hablando. Sobre todo si el presidente Abinader aplica la política de transparencia que ha prometido. Pero, Messier, Eso es un riesgo. Messier, pero para meterse en política, oye, para ser regidor hay que gastar 20 millones de pesos. Sí. Entonces, que me expliquen a mí de dónde va a sacar. Bueno, los que tengan proyectos políticos y tengan cargos en el gobierno, que tengan, Estado. que tengan cuidado, Hermano, porque el Estado. mire, que se vean en el espejo de Y otros. si no es el Estado, el otro poder, que es aquel. Que se vean en el espejo de otros. ¿Sabes cuál es el otro? Sí, sí. El otro poder. Siempre el La sombra. empresariado ha metido su dinero. No, sí. ese no, ese está bien. El otro, sí. que nadie quiere mencionar. Ajá. ¿Entienden? Ese. Sí. Que- ¿Cuál es ese? O la gente de la sustancia blanca. O por eso. O pero ven bueno. acá, manito. No creo. Pero esa gente, crea. mire. Los presidentes que se meten en ese bao, mire, los que se meten en ese bao de asociarse con el narcotráfico están perdidos. Le estoy diciendo. Y lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Honduras, lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Panamá, muchos presidentes han tenido que salir huyendo y Esa otros están gente presos. Pasa factura. Pero aquí, tratando de curar eso, tenemos un financiamiento. Y ojalá que lo que tiene aspiraciones presidenciales no permita que se le acerque nadie que esté vinculado a negocio ilícito. Bueno. De la droga, de la corrupción, a diferentes áreas. Bueno, las cosas que se están destapando aquí, padre, dejan a uno una sola. Bueno, entonces, en términos generales, estamos ya en campaña política. Ya, sí. El PLD ya salió Francisco Javier. No dude que en los próximos días salga Juan Ariel Jiménez, que salga Margarita Señor, que salgan otros. Ya fuese por ese otro, ese es harina de otro costal, como se dice. Porque Fuerza del Pueblo, su principal líder es Leonel Fernández, que entiende que todavía tiene mucho que dar y que entiende que debe mantener ese partido fuerte, por lo menos hasta otro proceso para de ahí darle paso a otra generación encabezada por su hijo, que tiene mucho futuro político, su hijo Omar Fernández. Es decir, estamos en campaña política pura. Ojalá que los que tienen la responsabilidad de gobernar no se desvíen de sus responsabilidades, Ojalá. porque para eso la gente elige un gobierno, Que les vaya. para eso la gente elige un presidente. Sí, ¿Oyó? Ojalá y que les vaya Exacto. bonito. como- Porque la oposición dirá, bueno, nosotros necesitamos fortalecer, necesitamos crecer. Ahora el que esté en el gobierno necesita gobernar, porque ese fue el compromiso que hizo ante la nación para resolver los problemas de la nación Eso es lo que dominicana. entiendo. Vamos a la pausa, regresamos en breve. El turismo dominicano realmente es un área de la economía fundamental. Las estadísticas, tanto de 2023 como las estadísticas a junio del presente año, nos demuestran a nosotros la fortaleza que tiene el sector turístico. Lo digo porque ahora se está hablando mucho de quitar ciertas exenciones o de eliminar las exenciones, pero hay que tener cuidado con las exenciones de sectores que tú la has utilizado para incentivar, porque la gente dice, bueno, la gente ve las exenciones como un subsidio. Las exenciones no son un subsidio, son un incentivo. Para el turismo han sido un incentivo, sobre todo por el financiamiento, las exenciones que se dan a través del SEISTUR, que es un organismo creado para eso, para el desarrollo de obras y de
y de instituciones o empresas vinculadas al turismo dominicano. Nosotros hemos ido avanzando desde aquellos tiempos en que el señor Jaime Olán hablaba de los turistas y que se burlaban de él. Sí. Se han ido tomando medidas desde los gobiernos de Balaguer, los gobiernos del PRD, los gobiernos del PLD. Y usted observa las estadísticas, cómo el país fue tomando medidas, creando condiciones. Balaguer recuerda las condiciones, lo que hizo con la adquisición de los terrenos en Puerto Plata a través del Banco Central para el desarrollo del primer polo turístico. Ya. Y luego la aprobación de la ley de incentivo turístico y cómo esas medidas han ido permitiendo el crecimiento y desarrollo del turismo dominicano. Es decir, ha sido un crecimiento paulatino, producto de decisiones en diferentes gobiernos que hoy vemos que convierten al turismo en un elemento fundamental de la economía dominicana por lo que aporta. Claro. Mire, y por lo que representa exacto, en materia de derrama económica en el país. claro. Para mí el turismo es muy importante, voy a decir por qué. En primer lugar, nosotros, una cosa increíble, en el corto tiempo, estamos hablando de 50 años, ¿verdad? Sí. 40 años y pico, hemos desplazado a los principales mecas del turismo en el área. Somos el segundo país Oiga, en materia de turismo en América Latina. pero Oiga, oiga en eso. América Latina. pero yo me voy un poquito más para atrás. Por ejemplo, el país élite era Cuba, antes de llegar el dichoso socialismo que desbarató eso ahí. Claro. Lo desbarató. Sí, porque Cuba tiene un Lo desarrollo desbarató. extraordinario. Cuando Cierto, entonces mire, entonces ¿qué resulta? Cuba era una cosa tan impactante que hasta venían esos modistas franceses, y Christian Dior, que se a exhibirlo ahí en La Habana. Claro. Oye, porque era élite en esa época, un número uno. Luego estaba, claro, había su delincuencia. Y con un flujo de norteamericanos que iban en 10 minutos ahí de Miami Claro, porque habían a La ferry, Habana. habían ferry, Claro, había de claro. todo, había de Claro. todo. Ahora, pero también había un destino que mucha gente no lo cree hoy. ¿Sabe cuál era? Haití. Sí. Oiga, en otra época, con todas sus dictaduras. Porque bajo la dictadura había control. Oiga, Y espérese. tiene playas hermosas. Claro. Sí. ¿Usted sabe qué otro país tenía un turismo bien de Venezuela? Y Jamaica. Oiga usted. Entonces, ¿qué resulta? Que este país nuestro desplazó, pero ¿sabe qué aprovechó también este país? Aparte de la visión que tuvieron sus gobernantes, porque aquí hay que decir las cosas como son, y yo la digo como yo creo que son. Claro. Aquí quien tuvo visión para eso fue un personaje que nadie quiere mencionar, que se llama el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bueno, construyó hoteles en cada provincia. Él no construyó, o construirle por construirlo, no. Ese señor tuvo tanta visión que hizo un aeropuerto por ahí por Constanza, Sí. que después lo aprovecharon para cortarle la cabeza. Pero era un aeropuerto militar. Por lo estoy hablando, sí, pero ahí aterrizaban. Oye, los que iban a esos hoteles de las montañas para allá, iban en esos aviones. Aterrizaban ahí, sí. Ahora bien, eso no se menciona aquí, pero eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Que tuvo tanta visión el caballero, que, porque está bien, tuvo malo y bueno, no todo es 100% malo, todo es Claro, 100% claro. bueno. Pero entonces el señor también se preocupó por construir hoteles Sí. a lo largo y ancho de la En frontera. los municipios cabecera también de cada provincia lo hacían. ¿Usted está entendiendo? Sí, sí. Yo recuerdo que en mi pueblo había el Hotel Guarocuya. Sí, sí. ¿Verdad? En cada pueblo, en Sí, Constanza había otro. uno, en Jarabacoa Por otro. acá por Constanza, Claro. Nueva Suiza, etcétera, etcétera. Ahora, que después los políticos lo desguazaron, Sí. se lo comieron. Ahora, ¿qué pasa? Yo recuerdo que yo fui empleado del Banco Central, pero del almacén de suministro, de Sí, un sí, empleadito, sí, yo era sí, estudiante. sí. Me consiguieron ese empleo ahí, yo muy feliz. Pero ¿sabes lo que yo veía ahí? Cuando estaba frente a donde está ahora, que ahora hay una torre, era de alto nivel, pero Sí. el edificio que queda al frente, ahí era que estaba el Banco Central, de 3 pisos. Ahora es el edificio de la moneda, se llama, creo. Sí, ¿usted sabe qué había ahí? Un departamento llamado Infratur. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Infraestructura turística, lo estoy hablando del 70. Sí, sí. ¿Usted sabe cuánto hace de eso? 54 años. Claro, claro. O sea que ya otro que no quieren mencionar mucho, que se llamó Balaguer, vio también el asunto y se apoyó en un señor llamado Ángel Miolán, Sí. que no era Un de su visionario, partido, sí, que claro. no era de su partido, Claro, que era de las De la oposición política. del Claro, PRD. claro. Era, De los fundadores. ya te le metieron candela porque aceptó ese cargo de Balaguer. sí, Pero Balaguer tuvo esa visión. No, pero espérate, este hombre sabe de eso. Que después se burlaban de que. Los turistas, ¿dónde están? En la mente de Miolán. Entonces, mire lo que ha sucedido. Claro. Ahora, pues yo digo que la inversión en turismo. Mira lo que ha sucedido. Avanzamos a un récord de 10 millones de visitantes, de 11 millones de Claro, visitantes ahora. ahora lo que yo digo es que no podemos
tampoco confiando 100% en que la situación sociopolítica de esos países que desplazaron no. va a estar igual. Tú tienes que reinventarte siempre. Porque ellos están buscando un cambio Claro, que se dé ahora o claro, después. claro. Y después que esa gente salga de eso, que lo atrasó 50 años, que se empoderen de nuevo, vamos a tener que competir. Sí, y tenemos que reinventarnos constantemente porque ya no es solo los dólares que te atrae el turismo. ¿Usted está o la entendiendo? inversión, sino que ya el turismo se ha convertido en un mercado para los productores nacionales. Pero Los productores nacionales venden casi 60 mil millones de pesos anual a los hoteles en Pero el le voy a país. decir una cosa, pero imagínese usted que un país, que Cuba, por ejemplo, reorganice su economía, Ajá. ¿verdad? Y hay un régimen democrático abierto. Que Haití logre la estabilidad. Es un poco difícil, pero se puede. Bueno, es Venezuela posible. también. Sí. Oye, esa gente va a comenzar a fomentar el turismo porque ellos saben Claro, claro. lo importante que es. Sí. Porque es una industria sin chimenea. Por eso que debemos seguir reinventándonos, dándole siempre atractivos diferentes a los turistas. Por lo menos aquí ha aliviado bastante el asunto también, ¿no? Aquí sí. Aquí Económico. sí. Así es, claro. Hablando. Las inversiones este año, el año pasado fueron de 4.000 y pico de millones de dólares en el país. Yo me las hallo tampoco. Y la mayoría vienen a través del turismo. Yo me las hallo tampoco la inversión. La Podría inversión. ser más. Sí, sí. Bueno, pero estamos avanzando en inversión Sí, claro, extranjera. al Esto paso, tiene una gran al paso. responsabilidad. Bueno, el hecho de que hayamos recibido a la fecha 6.2 millones de turistas, Imagínate. 4.4 de ellos vía aérea y 1.6 y pico vía cruceros, eso demuestra que, aunque somos un pedazo de isla, somos una potencia en materia turística en la región del Caribe. Bien, señora, la semana que inicia va a estar muy centrada en las expectativas de cambios, el nuevo Código Penal que se quedó ya para la próxima legislatura o para el próximo Congreso, las reformas constitucionales y fiscales, de eso se va a hablar mucho, las denuncias sobre un brote de antrax en Haití, así como la misión de pacificación que ya comienza en acciones de confrontación con las bandas, así como las elecciones de este domingo en Venezuela, son temas que estarán centrando la atención de los dominicanos y de la región del Caribe. Señores, se acabó el tiempo, nos veremos el próximo domingo, así es que muchísimas gracias por la atención prestada, la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.